Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a la segunda de las ponencias de esta mañana. En concreto ahora va a intervenir Joan Fontcuberta. Su conferencia se titula Fotografía española, razones y aberraciones. Fontcuberta nació en Barcelona, estudió Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona y aparte de un prioritario trabajo como artista visual orientado al campo de la fotografía, ha desarrollado una actividad plural como docente, como crítico, como comisario de exposiciones, como historiador. En la actualidad es profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido profesor invitado en la Harvard University de Cambridge, Massachusetts. Estudioso de la historia de la fotografía española del siglo XIX, ha comisariado numerosas exposiciones, entre las que destacan Idas y Caos, Vanguardias fotográficas en España, 1920-1945, trabajo que hizo para el Ministerio de Cultura. La obra de Fontcuberta ha adquirido prestigio internacional gracias a amplios proyectos en los que se interesa por el tratamiento de la información, del fotoperiodismo y de la fotografía documental. Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Nacional de Fotografía por el Ministerio de Cultura en 1998 y el nombramiento como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura francés. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, la Fundación Telefónica, el Museo Nacional de Arte de Cataluña y festivales de fotografía como los Reencuentros de Arles y Foto España han acogido exposiciones individuales del artista y parte de su obra forma parte de las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del MoMA, del Metropolitan Museum of Art de Nueva York y del Centro Georges Pompidou de París. En definitiva, es un autor de sobra conocido y, una vez más, es un autor que ha tocado muchos palos de la fotografía y, por tanto, su disertación nos resultará doblemente fecunda por eso, porque es una persona con una muchísima, muy amplia experiencia para con el medio fotográfico. Desde muchos órdenes del medio fotográfico él ha trabajado, ha estudiado y ha creado proyectos. Por tanto, muy seguro que la intervención será especialmente atractiva. Pues os dejo ya con él. Buenos días, gracias Jesús. Al hilo de lo que Jesús decía en esa introducción, de tocar muchos hilos, quiero empezar justamente reivindicando esta afiliación. Él habla de experiencia y yo contestaría que ha comido el refrán: más sabe el diablo por viejo que por viejo. Y esa edad viene dada por una temprana dedicación a la fotografía a principios de los años 70, en unos momentos en que la situación cultural del país era muy distinta a como la conocemos ahora. Alguien que quisiera dedicarse a la creación entonces se encontraba con un desierto desolado en el que no existían infraestructuras por las que difundir un trabajo. Era como escribir cartas en un país en el que no hubiese un servicio de correos. Por lo tanto, todo aquel que quisiese mantener una cierta correspondencia, lo primero que tenía que hacer, perdonad esta metáfora un poco pobre, era justamente inventar los sellos y los buzones, y luego el servicio de cartería y los carteros. Y eso fue un cometido que nos tocó a la generación de esa época, la generación de los años 70. No es en absoluto un esfuerzo individual, no es un mérito personal, no es una medalla que yo quiera ponerme, sino que es una necesidad histórica en la que se vio comprometida toda una generación. Y eso conllevó un rol particular de los fotógrafos que, más que hacedores de imágenes, parecíamos hombres de orquesta, porque nuestro trabajo no podía limitarse a hacer imágenes, que era lo que deseábamos, expresarnos a través de la imagen, sino que debíamos desdoblarnos
en una función de educadores. Debíamos dar clases, debíamos hacer investigación, organizar festivales, publicar revistas, montar galerías, escribir en los periódicos, organizar pues, todo tipo de iniciativas relacionadas con la divulgación de la fotografía. Eso puede parecer que esa diversificación que empobrecía el trabajo fotográfico. Visto en perspectiva, yo diría que todo lo contrario. Lo que hizo fue darle una visión de conjunto, una panorámica, es decir, fue permitir profundizar, ¿no? Bucear en todo el universo de la disciplina. Y creo que eso ha dado un tipo de planteamiento o de actitud más rico, más complejo y capaz de analizar el estado de la cuestión desde registros más plurales, ¿no? Además, esto sucedía, lo he dicho, a principios de los años 70, por lo tanto, con la emergencia en el paisaje artístico y cultural de unas nuevas tendencias. Hace poco había ocurrido el Mayo francés, los movimientos de revuelta característicos de los 60, el situacionismo, los hippies, la contestación contra la guerra de Vietnam, etc. Es decir, se estaba dando una climatología cultural particular que alentaba digamos, una actitud de rebeldía, una actitud contracultural, una actitud de recuperación de ciertos movimientos vanguardistas o neovanguardistas, el dadaísmo, la sensibilidad underground, etc., ¿no? Y por otro lado también asistíamos a la emergencia del arte conceptual. El arte conceptual en sus múltiples variantes, ¿no? El land art, el body art, el minimalismo, el postestructuralismo, etc., lo que hacían era proponer una tesitura novedosa en el mundo del arte. Si Duchamp a principios del siglo XX había dicho el arte no consiste en hacer, sino en desubicar, en darnos cuenta de que el gesto o la mirada es mucho más importante que la construcción artesanal de una pieza de creación, el arte conceptual lo que hace es recuperar ese hilo argumental radicalizándolo, diciendo que hablar de arte es hacer arte. Y esto hace que muchos artistas tengan un discurso, y que lo que en inglés se llama el statement, es decir, la declaración de principios programática del artista, se convierta también en parte fundamental de la obra. Explico esto porque nos conduce a la comprensión de que el hecho de escribir sobre arte o sobre fotografía, hacer crítica de fotografía, investigar la historia de la fotografía, etc., no lo entendíamos entonces como una faceta separada del hacer imágenes, sino como una manera de practicar la fotografía con otros medios. Es decir, el vocabulario podía ser distinto, pero el cometido, la intencionalidad y el contenido podía ser el mismo. O si hacíamos fotografía escribiendo, por decirlo así. Como luego diríamos que han habido algunos autores literarios que han hecho fotografía con su obra. Por ejemplo, sin ánimo de provocar, a mí me gusta siempre decir que Borges era un fotógrafo, aunque él no lo sabía, porque su universo literario, el universo de los laberintos, de las bibliotecas, de los espejos y de los espejismos, es un mundo tremendamente visual y muy preciado para los que nos dedicamos justamente a la creación de imágenes. Entonces, reivindicando pues esta filiación, esta doble filiación, como alguien que se ocupa de reflexionar sobre la fotografía y como alguien que hace fotografía, la presentación que haré tendrá también, dará cuenta de esta doble vía, en la medida en que presentará ideas sobre la historia de la fotografía española, que es lo que nos ocupa en este curso aquí, con obras que he hecho yo y que tienen que ver con esta investigación o esta arqueología del pasado de lo fotográfico en España. Para mí, particularmente, y creo que puedo extenderlo a mis compañeros generacionales,
La historia no se entiende como una disciplina ajena, no se entiende como un conjunto de conocimientos que deben interpretar lo que nos ha precedido, sino de una manera muy práctica. La historia es un material de trabajo, es decir, la historia es algo con lo que haremos brotar nuevas ideas. Y esto evidentemente anticipa lo que luego será el posmodernismo, es decir, el arte de la cita, el arte de la apropiación, el arte del pastiche, de la parodia. Para parodiar o para ironizar necesitamos unos contenidos previos en los que cebarnos. Por lo tanto, hay un componente práctico en el estudio de la historia. Es decir, no es solo curiosidad, que la hay. Somos fotógrafos esponjas, somos fotógrafos interesados en lo que nos rodea y en lo que sucedió antes. Pero sobre todo nos damos cuenta de que esos datos, más allá de una información que nos puede enriquecer espiritualmente, se convierten en verdaderos materiales de trabajo, en una fuente de inspiración, en algo que articulará nuestro propio discurso creativo. Y por otro lado, hay otro componente de tipo práctico, y es que nos reconocemos como historiadores amateurs, o sea, historiadores que no somos especialistas, no somos profesionales. Eso va a competir a una siguiente generación de historiadores, a los que vendrán más tarde, a los que se dedicarán de cuerpo y alma a la investigación, a los que enseñarán en la universidad historia, a los que harán tesis doctorales, etc., ¿no? La nuestra es una historia, repito, de amateurs. Y en ese sentido reivindico el amateurismo con un tinte de militancia y de voluntarismo. Es decir, nosotros en los años 70 buceábamos, como decía antes, en la historia, con el simple afán militante de construir unas bases desde las que trabajar. Es decir, nos sentíamos huérfanos de pasado. Y eso es malo. No solo es malo, a veces impedimenta, impide, dificulta la creación. Cuando no hay un marco histórico en el que trabajar, esa orfandad se convierte en un hándicap muchas veces insostenible, ¿no? Por lo tanto, fijaos cómo hablo de la necesidad de escribir la historia desde unos presupuestos utilitarios, prácticos, de creador, ¿no? Es la historia de un creador, ¿no? Y precisamente por eso la visión que haremos de la interpretación histórica es muy distinta de la que en estos momentos se pueda estar dando. En primer lugar, en tanto que somos creadores de imágenes, que somos fotógrafos, vamos a trasladar esa idea de la construcción, de la creación, al propio ámbito del discurso histórico. Para mí, por ejemplo, la historia es algo que se inventa, es algo que se construye, es algo que se articula a partir de unos criterios historiográficos, pero que son unos criterios perfectamente sustituibles, modificables, transformables, que evolucionan, que cambian con el tiempo. Es por eso que a lo largo de las décadas he ido variando, simplemente para no repetirme, para divertirme, para encontrar nuevos argumentos creativos, los modelos historiográficos que seguir. Porque es evidente que la realidad se puede explicar desde muchos puntos de vista. Y cada uno de estos puntos de vista nos presenta un modelo de realidad distinta, que no invalida a los otros, sino que nos hace entender que la realidad es poliédrica, que la realidad siempre tiene muchas facetas y que se tratará de la perspectiva de análisis la que nos dé el modelo de conocimiento que más puede convenirnos en un momento dado. Evidentemente, estos modelos de conocimiento vendrán supeditados a criterios ideológicos, políticos, prácticos, etc. Pero hay que tener en cuenta siempre que toda interpretación, en el fondo, no es más que un punto de vista. Por eso a mí me gusta decir, y en el caso de la fotografía es muy claro, que la historia de la fotografía, y en la historia de la fotografía española se ve muy claro, ¿no? La historia de la fotografía es la historia de los historiadores. Es decir, es el recuento de las vicisitudes, de las dificultades, de las necesidades, de los intereses que han preñado el propio devenir biográfico del historiador, ¿no? Paul Valéry, el poeta y crítico francés, decía que en el origen de todas las teorías hay elementos biográficos.
tomamos pues el psicoanálisis, tomamos el marxismo, nos damos cuenta de que podemos rastrear perfectamente el contenido, ¿no? Los registros de esas formulaciones teóricas en función de los avatares que atravesaron Freud, Marx o quien sea. Es decir, que hay efectivamente unas conexiones, ¿no? Unos links entre la vida del intelectual y su producción teórica, ¿no? Y esto, evidentemente, en el caso de la fotografía española, no es una excepción. Por lo tanto, cuando a vosotros os presenten historias definitivas, pensad siempre que es una exageración, en todo caso que es un truco publicitario, que todas las historias son particulares y que no hay una historia, que hay historias. Voy a empezar con una publicación que realizamos colectivamente hace unos años, que se titula Fotografía, crisis de historia. ¿Fotografía? Crisis de historia. Es un libro que presenta un conjunto de aportaciones de conservadores de museos, críticos, historiadores, fotógrafos, etc., que intentan buscar alternativas a las metodologías canónicas de la historia de la fotografía. Básicamente, si hacemos un recuento de cómo se ha escrito la historia de la fotografía, nos damos cuenta que al principio los primeros historiadores eran puros coleccionistas. O sea, eran gente que había atesorado una colección y que entonces formulaba una interpretación histórica a partir de lo que tenían. Evidentemente esto era limitado, pero era un primer paso, ¿no? El siguiente paso fue cuando hubo una especie de alianza entre museos y historiadores. O sea, la historia se escribía no tanto en función de un coleccionista privado, pues generosa que fuese su colección, sino en base a determinados discursos museísticos, y la historia debía respaldar, dar cuenta de esos discursos, ¿no? Todavía estamos de alguna manera viviendo las secuelas de este planteamiento, ¿no? En 1939, el Museo de Arte Moderno de Nueva York organiza una exposición que debe conmemorar el primer siglo de existencia de la fotografía. Como sabéis, la fotografía nace oficialmente en 1830. Se encarga a un historiador el comisariado de este muestro. Este historiador es Beamon Newhall, falleció hace muy poco. Beamon Newhall investiga durante varios años la fotografía, pero sobre todo su misión oculta, su agenda implícita, es revalidar los fondos fotográficos del mundo. Es decir, que escribe una historia en función de hacer una puesta en valor de las obras que el Departamento de Fotografía del museo tiene o va a tener pronto. Es decir, que esa exposición se convierte en el itinerario argumental de lo que la historia de la fotografía pasará a ser institucionalizada hasta ese momento, ¿no? Con lo cual, eso nos lleva a una paradoja, y es que todavía hoy, gracias al peso, ¿no?, a la hegemonía que ha tenido Beamon Newhall y su libro de historia de la fotografía, que se ha reeditado sucesivamente con pequeñas variantes y correcciones, que se ha traducido a un sinfín de lenguas, ese libro ha sentado un canon de interpretación histórica. Es decir, que Beamon Newhall es el canon, es quien decide lo que es historiable y lo que no es historiable, lo que entra en la historia y lo que no entra en la historia. Bien, pues este libro, de alguna manera, discute ese planteamiento absolutamente autoritario y plantea alternativas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay tan pocas mujeres en la historia de la fotografía? ¿Por qué hay tan pocos países en la historia de la fotografía? ¿Por qué hacer una historia de autores que en definitiva replantea el sistema historiográfico en la historia del arte y no hacer una historia de las imágenes? ¿Qué es más importante en fotografía? ¿Quién hace la imagen o la imagen misma y el peso que ha tenido en la sociedad, para la posteridad, etcétera, ¿no? Es decir, hay toda una serie de criterios
que Newhall daba por sentados y que son perfectamente susceptibles de ser cambiados. Pero este libro, además, plantea otra cuestión que a mí me parece muy pertinente, y es que para dilucidar cómo establecer nuevos criterios históricos, lo primero que tenemos que saber o llegar a un cierto consenso de qué es lo que vamos a historiar, por lo tanto, qué es la fotografía. Y eso nos conduce colateralmente a una discusión sobre la identidad de lo fotográfico. ¿Qué es lo fotográfico? ¿No? ¿Por qué los historiadores dan por supuesto que eso no es discutible? O sea, ¿es la misma fotografía cuando Daguerre hace los daguerrotipos ahora que utilizamos teléfonos celulares con una cámara digital? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Es lo mismo la fotografía que hacen los publicitarios para vendernos electrodomésticos que los fotomosaicos que hace Jesús Mico? ¿Es la misma fotografía la que llevamos en un carnet de identidad que la que utilizan los científicos para discernir si un virus es portador del SIDA o no lo es? Es decir, estamos hablando de lo mismo. Todas estas funcionalidades lingüísticas, todos estos espacios discursivos de la fotografía, ¿conducen a un mismo estatuto semiótico de lo fotográfico? Evidentemente no. Por lo tanto, a lo mejor, cuando hoy nos enfrentamos a la crisis de historia de los modelos historiográficos de la fotografía, en el fondo lo que está sucediendo es que estamos asistiendo a una crisis de identidad de la fotografía. Y yo propongo que esas crisis siempre son un motivo de avance, un motivo de avance intelectual. Es decir, no hemos de leer una crisis en términos de fracaso, sino todo lo contrario, en términos de avance dialéctico. Cuando Jesús Mico me invitó a participar en este curso, estaba preparando este libro, que todavía lo estoy preparando. Estamos corrigiendo galeradas y saldrá en octubre. La portada es provisional, no es definitiva. Esta es la cámara que utilizó Ramon Alavern, el grabador catalán, que realizó en 1839 las primeras fotografías en España. Es una cámara comprada a Daguerre en París por Felipe Monlau, un miembro de la Academia de Ciencias de Barcelona en ese momento, y que se conserva hoy en la Academia de Ciencias de Barcelona, ¿no? Es decir, que esta portada tiene esta pequeña anécdota detrás, pero justamente es una anécdota que le da unas connotaciones un poco historicistas, y como el libro tiene que ver tanto con la fotografía y sus inicios como con la contemporaneidad, pues estamos reconsiderando poner algún tipo de icono o de imagen pues que dé cuenta de un arco cronológico mucho más amplio, ¿no? Bien, este es un libro que recoge una selección de textos. La selección la ha hecho un antiguo alumno mío, Jorge Ribalta, que en estos momentos pues, trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y que se ha interesado por cuestiones también de tipo histórico y teórico. Estos textos son de distinta naturaleza. Hay algunos textos que intentan investigar la historia, pero hay otros que tienen una doble finalidad que no tengo ningún problema en reconocerla, y es que son textos, entre comillas, publicitarios, o sea, publicitarios de la fotografía española. Cuando decía que la generación de los años 70 se vio comprometida con una labor de recuperación de su propio pasado, pues había otro objetivo, y era el de divulgar, o sea, situar la fotografía española en el mundo, situarla en un concierto internacional en el que los países dominantes eran Francia, Alemania, Estados Unidos, etc. La fotografía española no existía, no era conocida, ¿no? Por lo tanto, había que hacer también un esfuerzo de promoción, de hacerla conocer, porque había el convencimiento de que aquí en España habían unos autores con un trabajo perfectamente homologable en términos de calidad y de interés, y que simplemente el hecho de no disponer de unas plataformas institucionales de difusión
se veían perjudicados de cara a su reconocimiento internacional. Entonces, muchos de estos textos fueron escritos para ser publicados en revistas de la época, por ejemplo, Contre-Jour. Contre-Jour era una revista en Francia, este es un texto de 1977, en el que se explica que en España hay una fotografía joven, una fotografía distinta, novedosa, que es capaz de articular, por un lado, un mensaje estético renovador, inédito, y al mismo tiempo contraponer una sensibilidad espiritual, ideológica, política, de resistencia al franquismo, que da esperanzas para un sistema, un régimen político democrático, etcétera, etcétera. Es decir, unas vinculaciones de cómo la fotografía y el arte en general, la imagen, pues interviene también en el proceso de modernización del país, ¿no? Hago énfasis en este aspecto porque también es algo que tendemos a olvidar. Es decir, cuando leemos textos publicados en esa época o leemos textos de historiadores actuales, pues hay normalmente una diferencia de finalidad manifiesta, y el conocimiento, la conciencia de ese pequeño matiz hace entender con mayor corrección, con mayor ajuste, los propósitos que han guiado a quien ha escrito aquel texto, ¿no? Es decir, que hoy, por ejemplo, podemos hacer una historia de la fotografía sin más, una historia de la fotografía desde un criterio, como decía antes, estrictamente académico o profesional. En cambio, en los años 70, este mismo texto debía acatar el cumplimiento de unos objetivos, de unos hitos que tenían pues, que situar la fotografía dentro de, en este caso, el conocimiento de que los lectores franceses podían tener las referencias, los elementos que podían resultar comunes, etc., ¿no? Esta, por ejemplo, es la publicación de la primera presentación de fotografía española en el extranjero, concretamente fue en la Universidad de Nuevo México en 1986, y que fue una exposición de fotografía española no promovida por un organismo público español, es decir, no pagada con dinero de ministerios y fundaciones españoles, sino por interés propio de un museo extranjero, con lo cual da también índice de un matiz. Es decir, cuando una exposición se incrusta en un acto, digamos, político-cultural, dentro de una programación, dentro de unas actividades institucionales, pues eso tiene un sentido. Pero cuando ya es una institución ajena, externa, quien con sus recursos se interesa lo suficientemente como para invertir, perder tiempo, dinero, etcétera, en presentar la fotografía española, indica evidentemente un salto cualitativo importante. Además de escribir sobre la historia de la fotografía, como decía antes, nos dedicamos a comisariar exposiciones, ¿no? Y concretamente hubo dos que a mí me parecieron, en las que yo participé, pues particularmente importantes, ¿no? Yo entendía que el siglo XIX había supuesto la constitución de los cimientos de la expresión fotográfica, pero que realmente la estructura arquitectónica que convenía estudiar era obra del siglo XX, ¿no? Es decir, las formas, los volúmenes, ¿no? El diseño era algo que se decidió en el siglo XX, ¿no? Y en ese sentido pues han habido dos grandes periodos, dos periodos constituyentes. Por un lado, las vanguardias históricas, el lapso que va de los años 20, 30 hasta el final de la Guerra Civil, y por otro lado la posguerra, ¿no? El periodo de los 50, 60, ¿no? Entonces me interesó hacer dos exposiciones buscando los materiales originales, entre comillas vintage, que es esta especie de término fetiche que se utiliza en fotografía cuando se trata de presentar los materiales fotográficos, los tirajes fotográficos hechos por el propio autor en el momento
en que fueron realizados, en que fueron concebidos. La primera de esta exposición fue Idas y Caos. Idas y Caos se presentó por primera vez en 1984 en la Biblioteca Nacional en Madrid y luego tuvo un periplo internacional, estuvo en Nueva York, en Alemania, en Italia, en numerosos países. Y fue la primera vez que permitió contemplar, disfrutar de un conjunto de materiales de artistas, fotógrafos españoles que eran homologables a esa época esplendorosa que tuvo lugar en Europa, en Estados Unidos, en Japón, etcétera, para la fotografía, ¿no? Es decir, había algo cotejable a la Bauhaus, a la nueva objetividad, etcétera, etcétera, en España, y efectivamente sí lo había, sí lo había. Y eso fue pues algo que no solamente lo descubrimos aquí, sino que lo pudimos enseñar fuera, ¿no? Pero lo enseñamos fuera también buscando esas referencias, ¿no? Esas categorías que ya funcionaban dentro de las metodologías canónicas de la fotografía, ¿no? O sea que fue una exposición deliberadamente organizada con una estructura modular que daba cuenta de categorías, por ejemplo, la nueva objetividad, la fotografía experimental, el documentalismo social, etcétera, que eran extraídas a su vez del libro de Newhall o de formulaciones que se hacían en la historia de la fotografía parecidas, ¿no? Y decir, pues muy bien, nosotros también tenemos fotógrafos que podrían ser representativos de estos diferentes campos, ¿no? Esta sería pues una exposición. Y la otra exposición sería la fotografía española del 68 al 88. Hay que decir que estas exposiciones formaron parte de un programa que nació en 1982 y también es interesante pues, explicar los entresijos, ¿no? A principios de los 80 hubo un personaje también muy militante de la fotografía, Manuel López, actual director de la revista Fotoprofesional, que creó la Fundación Española de Fotografía, una entidad de vida efímera, pero que aglutinó esfuerzos, coordinó y puso en contacto a diferentes profesionales, diferentes fotógrafos que tenían no solo un interés en su propia obra, sino también una inquietud en unas labores organizativas a nivel estatal, ¿no? Manuel López era socialista de carnet y muy amigo de Felipe González y de Solana, ¿no? Y eso hizo que cuando PSOE ganó las elecciones, a los pocos meses Manuel López organizó una reunión de fotógrafos con el entonces ministro de Cultura, Solana, ¿no? Entonces en esa reunión Solana dijo una frase que recordaré toda la vida, que fue la fotografía, España está en deuda con la fotografía, ¿no? Entonces nosotros dijimos inmediatamente, pues bien, empecemos a saldar la deuda, ¿no? Y él dijo, ¿qué hay que hacer? Y nosotros respondimos, pues de momento hay que excavar en nuestra propia memoria fotográfica y darnos a conocer a nosotros mismos lo que tenemos, es decir, cuáles son las riquezas, cuáles son los tesoros que están ahí desperdigados, que se están deteriorando, que a lo mejor vienen coleccionistas, museos extranjeros a comprarlos y que los vamos a perder, ¿no? Es decir, que en un orden de actuación esa sería la prioridad, ¿no? Entonces, como resultado, pues el ministro dijo, muy bien, pues pongo la Biblioteca Nacional a disposición de ese programa y iremos haciendo una serie de exposiciones que darán cuenta de la historia de la fotografía española. Por desgracia, aparece luego en escena otro personaje que es Carmen Jiménez, que toma la dirección del Centro Nacional de Exposiciones y que pues trastoca esa intención y le da otro rumbo. Pero en cualquier caso, en los primeros años se hacen algunas exposiciones como Idas y Caos y posteriormente pues otras relacionadas con otros aspectos de la fotografía española. En este caso, la fotografía española del 68 al 88 es una muestra organizada por iniciativa de un museo francés, el Musée Cantigny en Francia, que es, después del Centro Pompidou, el principal museo de arte contemporáneo que hay en el país vecino. Entonces, es una exposición que se articula alrededor del papel llevado a cabo por dos revistas. Por un lado, Nueva Lente en los años 70 y Fotovisión
en los años 80. Incluso Fotovisión se ocupa de la gestión del catálogo en la versión francesa e inglesa, pero no así cuando la exposición es presentada en España. Por ejemplo, está en Barcelona, en el Centro de Arte Santa Mónica, y entonces se hace un catálogo específico, ¿no? Y distribuido en tanto que libro. Esta exposición lo que hacía era plantear la historia en función de grupos, de colectivos, ¿no? Y evidentemente se trataba de una hipótesis igualmente discutible. La hipótesis consistía en decir que han habido en la historia de España unas revistas, por ejemplo AFAL, de la que hablaré más adelante, por ejemplo Nueva Lente o por ejemplo Fotovisión, que más allá de ser una simple publicación, es decir, más allá de ser unas páginas impresas que transmiten información de imágenes y de textos, pues se han convertido en portavoces de grupos de expresión capaces de articular alrededor suyo un movimiento, de generar cultura fotográfica. Por ejemplo, organizando exposiciones, organizando festivales, muchas veces como Nueva Lente y Fotovisión, pues formando su propia escuela, etc. ¿no? Una escuela donde iban los alumnos a estudiar, o sea, escuela física, ¿no? Como un edificio con unos programas, etc. ¿no? Pensad que Pep Papilló, que está antes que yo, pues os ha hablado de programas universitarios, pero esa fue una segunda etapa, podríamos decir, de premadurez. O sea, antes de que la fotografía se integra en los programas universitarios, hubo una labor de base de escuelas privadas, de academias, de centros de formación, que venían a suplir otra etapa mucho más prehistórica y ruda, que era la del obligado autodidactismo, ¿no? En el que, por ejemplo, yo mismo me formé. El autodidactismo era la única vía para llegar a un cierto nivel de conocimiento y de práctica fotográfica, ¿no? Bien. Otro aspecto muy interesante de cara a la escritura de la historia de la fotografía española es que yo diría que más o menos todos los que hemos escrito sobre fotografía española estamos de acuerdo en casi todo, con excepción de tres temas. Es decir, hay tres temas candentes en la historia de la fotografía española, o sea, tres temas cruciales, y es la gestión de estos tres temas, cómo podemos posicionar ideológicamente las diferentes versiones de la historia. El primero de estos temas es el pictorialismo, es decir, ¿qué hacer con el pictorialismo? El pictorialismo es para muchos historiadores un movimiento anatemizable, es decir, condenado al ostracismo, una excrecencia estética e histórica. Evidentemente yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, pienso que hay que juzgar el pictorialismo en su justa medida y además hilando fino, porque no podemos hablar del pictorialismo de una manera simplista como un todo, sino que han habido a lo largo de la historia diferentes oleadas de pictorialismo. Incluso pues, no es lo mismo el pictorialismo de Ortiz de Echagüe, el máximo, el insigne representante del pictorialismo español, yo diría que el fotógrafo español más universal, pero que refleja una estética académica, caduca, hasta cierto punto pues reaccionaria, ¿no? Muy vinculada a esta España castiza, ¿no? a esta visión de la espiritualidad, un poco en relación a la generación del 98, a esos escritores que vivían la pérdida del esplendor de España como un fracaso histórico y que entonces se aferraban a su memoria reconstruida y absolutamente artificial, ¿no? Pero tenemos otros autores, por ejemplo, Pla Giannini, que vendría a ser el correlato de Ortiz de Echagüe en Cataluña, pero con una visión pues, más abierta, más, digamos, más formalista, menos ideologizada. Os enseño además ahora la portada de un número monográfico de la revista Cámara, que se dictaba en ese momento, hablo de los años 70, en Suiza. En ese momento Cámara era la revista fotográfica de mayor repercusión
se editaba en tres versiones, en tres lenguas, en francés, en inglés y en alemán, ¿no? Y en ese momento, pues, repito, tenía mucha más impacto en la comunidad fotográfica que lo que hoy podría tener una revista como Aperture en Estados Unidos o cualquier otra. Era realmente la revista de referencia. Pues bien, en el año 1979 la revista Cámara hace un número monográfico dedicado a la Giannini y a la fotografía española de los años 30. Es decir, un hito de cara a la divulgación de la fotografía. Estos son folletos, portadas de folletos de exposiciones sobre fotografía pictorialista. Fue otra de las muestras que comisarié para la Biblioteca Nacional. El título fue Imágenes de la Arcadia y era una representación de un colectivo de fotógrafos que daban esa visión idílica de la naturaleza, todavía pues, con esa rememoranza de lo arcádico, ¿no? La exposición también estuvo itinerando, se presentó en Estados Unidos, en el Spanish Institute de Nueva York. En el caso de la exposición en Madrid tenéis en portada una imagen de Vilatobá, uno de los fotógrafos de desnudos más interesantes que han habido en España, y en la de Nueva York con otra imagen de Ortiz de Chávez. Pero fijémonos, por ejemplo, cómo en las últimas oleadas del pictorialismo español, aquí con una imagen de Antonio Campañá, que se titula El miliciano, nos damos cuenta cómo el tratamiento formal pictorialista, es decir, al uso de unas técnicas pigmentarias, unas texturas, etcétera, se une, se solapa ya una visión absolutamente vanguardista propia de la nueva fotografía alemana o del constructivismo ruso, con estas diagonalizaciones, ese dinamismo en la concepción, etcétera, ¿no? Es decir, que hablar del pictorialismo in extenso, sin matices, constituye un error. Bien, he dicho que en la fotografía española habían tres elementos problemáticos. Uno, pues, es el pictorialismo, el otro es el grupo AFAL. O sea, para algunos historiadores, el grupo AFAL es la panacea, es el hito, es la cumbre de la fotografía, de la historia de la fotografía española. El grupo AFAL, para los que desconozcáis de qué se trata, es un fenómeno singular. En la posguerra pues, hay una serie de fotógrafos que recuperan el naturalismo descriptivo, el documentalismo social, etc. Y básicamente estos fotógrafos se concentran en Madrid y en Barcelona. Hay como dos escuelas. La escuela de Madrid tiene un interés más por el aspecto antropológico, por el paisajismo, por también bucear en la España tradicional, etc. En cambio, la escuela de Barcelona pues, le interesa más el paisaje urbano, los conflictos digamos, que está provocando la inmigración, el turismo, etc. Pero curiosamente, quien articula y quien hace pivotar toda esta situación es un pequeño núcleo de fotógrafos en Almería, concretamente José María Artero y Carlos Pérez Chiquier, que forman una asociación llamada Arte Fotográfico Almeriense, AFAL, ¿no? Y editan una revista durante 5 o 6 años que se convierte en el portavoz de toda su generación. Durante ese tiempo, a pesar de las penalidades del país, de la penuria económica, de las dificultades de todo tipo, AFAL es como una especie de oasis en el desierto fotográfico y cultural español. Entonces, esta iniciativa, históricamente perfectamente pues, definida y estudiada, pues es otro de los elementos que hace poner nerviosos a muchos historiadores. Es decir, ¿qué papel, hasta qué punto efectivamente esa fotografía representa la cumbre, ¿no? el cenit de lo que ha producido España fotográficamente? Y, por ejemplo, algunas imágenes publicadas en la revista AFAL, una de Maspons, fijaos, si las comparamos con las de Ortiz de Chávez, Plajani, que hemos visto antes, o la de Vilatobá, pues es un tipo de fotografía
que define el género de reportaje, en consonancia con lo que está pasando en ese momento en Europa, Cartier-Bresson, William Klein, etc. Es una visión fotográfica completamente distinta, donde el momento, el instante decisivo, el sentido de la oportunidad y luego el trasfondo sociológico de la imagen anteceden a cuestiones como composición, como diseño estético, como planteamiento, expresivo, etc. Ontañón, evidentemente son imágenes que tienen unas reminiscencias con el humanismo poético francés, con el neorrealismo italiano, que son los movimientos coetáneos de referencia en Europa en ese momento. Terré, Ricardo Terré, y que además pues hay como una especie de ensañarse con esa España negra, con esa España del extraperlo. Pensad que estamos viviendo todavía una posguerra llena de dificultades. De alguna forma esa fotografía viene a ser la radiografía, viene a mostrar pues la realidad del país más allá de las versiones oficiales, ¿no? Y el tercer elemento en discordia es la revista Nueva Lente. En el año 70, un grupo de fotógrafos en Madrid funda la revista Nueva Lente, que se erigirá a su vez en el portavoz de su generación, en la que conducirá todo un movimiento de renovación, ¿no? Nueva Lente es una publicación que se enfrenta a dos mundos fotográficos, ¿no? Por un lado, a una fotografía representada por el grupo AFAL, que poco a poco ha entrado en decadencia hasta convertirse en una moda. Es decir, los planteamientos iniciales pierden la esencia y esa voluntad crítica que había iluminado los primeros pasos se ven poco a poco convertidos en una retórica, es decir, la retórica de la pobreza, la retórica de los ambientes sórdidos, etc., y que por lo tanto son extrapolables. O sea que llega un momento en que la fotografía moderna tiene necesariamente que pasar por mostrar ambientes desfavorables, gitanillos, con él Nueva Lente se enfrenta. Y el otro universo antagónico será el mundo de las asociaciones fotográficas. Durante los años 50 y 60, España ha ido tejiendo un sistema de fotoclubs. Es decir, la fotografía se organiza, por un lado, dentro de la profesión, perfectamente reglamentada, con un corsé ideológico muy fuerte por el mismo régimen, a través del Sindicato de Papel y Artes Gráficas. Recordad que en ese momento, durante el franquismo, para ejercer de fotógrafo hacía falta el llamado carnet de empresa con responsabilidad, que venía a ser un sistema para controlar el acceso a la profesión y poder depurar a aquellos profesionales pues, no afectos a una determinada ideología, que por un lado la profesión, como una especie de coto perfectamente cerrado, y por otro lado los aficionados, la fotografía que se ejerce sin una necesidad de contraprestación económica y que por lo tanto la libertad de la actividad permite muchas veces unas veleidades, unas inquietudes de tipo experimental o estético, ¿no? Pues bien, estas organizaciones fotográficas canalizan el principal foco de su energía a través de los concursos. O sea, organizan concursos, actividades de competición, lo que respectivamente algunos fotógrafos llamaban el salonismo, ¿no? Los salones, ¿no? Haciendo una crítica irónica de los famosos salones de pintura que tenían lugar en las grandes capitales europeas a finales del siglo XIX, ¿no? Bien, pues Nueva Lente, por un lado, plantea un frente respecto a la generación anterior, por esa decadencia estética a la que ha llegado, y por otro lado, respecto a esa sociología de cómo debe entenderse y vivirse la fotografía, ¿no? Nueva Lente es un movimiento que recupera la contracultura, recupera toda la iconografía underground del momento.
recordemos las fechas, 1970, ¿no? Todavía con digamos, los movimientos, la turbulencia de los 60 muy presente, no solo presente, sino preñando todo el contenido de las actividades del Grupo de Nueva Valente. Además, es una revista que empieza a entender la fotografía no como un gueto, no como una disciplina independiente, separada del resto de la cultura, sino que integrará el cómic, la ilustración, el vídeo, el cine, etc. Es decir, empieza a hablarse de una civilización de la imagen. Y empieza a hablarse ya no tanto de fotografía, sino de una imagen o de una fotografía que se funde en la comunicación visual, en la cultura visual. Y por primera vez, pues, los fotógrafos tendrán unas inquietudes universitarias, plantearán unas lecturas de textos clásicos, se vincularán con los teóricos del momento, y habrá un maridaje, una especie de osmosis entre todas estas disciplinas en ese momento llevadas a cabo por jóvenes creadores de mucha creatividad, rebeldes, etc. ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis una ilustración de Ox, normalmente dentro de una iconografía muy violenta, neodadaísta, una imagen de Antonio Gálvez, un retrato del cineasta Buñuel. Fijaos que es una manera de hacer fotografía completamente distinta a las de reportaje que hemos visto antes, a un estilo de fotografía pura. Aquí la impureza, el hibridismo, lo multidisciplinar van a ser norma. La fotografía se entiende más en conexión con las vanguardias históricas, con el fotomontaje, con el collage, con las técnicas experimentales, que con la manera de producir imágenes, del reportaje, de la fotografía, pues convencional, ¿no? Pero al mismo tiempo, Nueva Valente recupera también una cierta noción del pictorialismo, en la medida en que el pictorialismo pues preconizaba la libertad creadora, la libertad sin restricciones, sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? La posibilidad de ofrecer a la paleta del creador todos aquellos elementos y recursos que estuviesen en su mano, ¿no? Y esto evidentemente pues abriría el repertorio del vocabulario expresivo de los fotógrafos. Nueva Valente, por lo tanto, hace una labor de síntesis histórica, de reunir, por un lado, las vanguardias históricas con los movimientos considerados académicos del pictorialismo y de otras facetas de la historia. Entonces, ese sería, repito, el tercer elemento en discordia. ¿Qué papel ha tenido Nueva Valente en la historia de la fotografía? O sea, depende a quien preguntéis, pues unos dirán que pues muy poco, que ha sido un movimiento de niños bien que estaban en la universidad, que tenían los medios, que tenían el conocimiento, pero que luego no ha trascendido, y otros dirán que justamente el statu quo al que hemos accedido ahora pues es gracias a la labor que se hizo en ese momento, ¿no? A cada uno de vosotros le corresponderá más adelante juzgar, ¿no? En cualquier caso, fijémonos en una cosa que a mí me parece bastante curiosa, ¿no? Hemos visto unas poquísimas imágenes publicadas en la revista Nueva Valente dentro de esa tesitura pues surrealista, fantástica, enigmática, etc., ¿no? No había fotografía de reportaje joven en ese momento, claro que sí, no dejó de haberla nunca, ¿no? Lo que pasa, y esto es lo que me gustaría demostrar con algunas imágenes, esa fotografía sigue adaptándose o sigue representando este mismo tipo de atmósfera surreal y fantástica, ¿no? Por ejemplo, tomemos algunos de los fotógrafos de reportaje más interesantes del momento. Por ejemplo, Fernando Arraez, ¿no? Fotógrafo andaluz, que hace un reportaje de la España mágica, de la España misteriosa, de la España de los ritos, fabuloso, ¿no? Un fotógrafo con una obra muy visceral, etc., ¿no? En este caso, pues, con una imagen de la celebración de la Virgen Blanca en Vitoria. Es evidente que es una imagen tremendamente surrealista para el que desconoce las circunstancias en las que esta situación se produce, ¿no? Recordad que esa revista
francesa contre-jour, así marginal, ¿no? Contracultural, del año 77, que hace un monográfico sobre la fotografía española, decide poner justamente esta imagen en la portada. Por algo será, que no es baladí, que esta imagen represente un tipo de sensibilidad española, ¿no? Por ejemplo, esta otra también de Fernández Herráez, es decir, que hay una vinculación a la vida, a la muerte, a los ritos, al sacrificio, a las tradiciones ancestrales, a la España negra, etc., ¿no? Es decir, que hay unos fotógrafos que esto lo recrean con imágenes construidas y otros, en cambio, que simplemente lo destilan de la realidad. Pero en el fondo el proceso es el mismo. Otra fotógrafa, Cristina García Rodero, ¿no? Pues Cristina nos muestra unas ceremonias, unas tradiciones, unos usos populares, un folclore absolutamente desquiciado, delirante, pues que nosotros, que somos españoles, todavía podemos entenderlo, pero que estas imágenes, imaginadlas expuestas en Estados Unidos, en Alemania, pues les parece absolutamente pues, ficciones desquiciadas, de un Bill Burton, de un Tim Burton o de alguien de cine absolutamente fantástico y gótico y tal, ¿no? O esta otra, ¿no? Esta imagen, otra imagen de Cristina García Rodero. Es decir, que en el fondo son magníficas muestras de cómo la descontextualización puede llevar al surrealismo más extravagante, ¿no? Entonces, me permito hacer una yuxtaposición, ¿no? Una comparación de esta imagen de Cristina Rodero con la siguiente, que es mía, exactamente del mismo periodo, de 1977. Es una foto que yo tomo en el Museo de Ciencias Naturales de Londres. Fijaos, esta es de Cristina en una celebración de Semana Santa en algún pueblo de alguna localidad andaluza, ¿no? Esta, en cambio, pues es mía, pero en un museo. Fijaos cómo este efecto de descontextualización, a esta serie, por ejemplo, yo la llamo Animal Trouvé, que vendría a ser como una extrapolación de esa categoría de los surrealistas de l'objet trouvé, ¿no? El hecho de que desplazando un objeto de su contexto, pues creamos una situación enigmática, misteriosa, porque desconocemos las razones que hacen que esa escena se nos presente ante nosotros así, ¿no? Es decir, una foca es perfectamente normal en su ambiente natural, ¿no? Pero una foca en una urna y con un teléfono delante es algo extraño, ¿no? Viene a ser como la ilustración de la famosa máxima de Lautréamont, ¿no? El encuentro fortuito de una máquina de coser y de un paraguas sobre una mesa de disección. Bueno, pues aquí sería el encuentro fortuito de una foca, una urna y un teléfono en un espacio pues, que parece una ilustración, una reconstrucción de un ambiente cibernético, ¿no? La explicación es muy simple. Esto era una exposición didáctica sobre no sé qué determinados aspectos de la biología zoológica. Entonces uno tomaba el teléfono y le daban las explicaciones de, a lo mejor, de las respuestas metabólicas de la foca ante los cambios térmicos, no sé, es decir, que había una relación perfectamente lógica cuando uno sabe qué está sucediendo. Pero en cambio, cuando la imagen, jugando con la dialéctica del cuadro y del extracuadro, es decir, lo que mostramos, lo que ocultamos, ¿no? Eso hace que el espectador quede sumido en el desconcierto, ¿no? Y ese desconcierto es el mismo desconcierto que muchos espectadores experimentan ante esa imagen, ¿no? Es decir, que en el fondo yo diría que había en esa época, como zeitgeist, como espíritu del tiempo, una misma respuesta ante la necesidad de producir esa zozobra, ¿no? De transmitir esa inquietud respecto a la realidad que nos rodeaba, utilizando la metodología de la fotografía directa, del reportaje tradicional, como en el caso de estos dos autores, pero de muchos otros, o en el caso de otros autores como yo mismo y también muchos otros. Y luego, siguiendo con esto, me gustaría mostraros determinadas actividades de francotirador, cómo subvertir la propia historia. Empezaba diciendo que para mí la historia
una construcción, es una invención, que en el fondo es un relato que escribimos para autoexplicarnos a nosotros mismos de una manera conveniente, ¿no? Entonces, yo entiendo que una de las responsabilidades que tenemos nosotros en nuestra generación es mantener viva la llama de la duda, es decir, el hecho de mantener una cierta filosofía de la sospecha, un escepticismo activo respecto a lo que se nos dice, a lo que vemos, a la información que recibimos, porque sin la duda llegamos al fanatismo, sin la duda creemos todo, llegamos a la credulidad, ¿no? Y la credulidad nos hace pasivos. Entonces, esto hace que, de la misma manera que debamos hacer esfuerzos para acometer estos intentos de construcción e interpretación del pasado, también debemos hacer lo mismo para sembrar trampas, para sembrar pistas falsas, para que quienes vean, quienes lean, quienes se las ven con las construcciones históricas que hemos hecho, tengan que hilar muy fino para poder desgranar lo que es grano de lo que es paja, ¿no? Por ejemplo, algunos de mis proyectos, así como he dedicado mucha energía, mucho tiempo a intentar explicar la historia, también he dedicado mucho tiempo a embarullarla, ¿no? He hecho un proyecto que se titula El artista de la fotografía, en el que especulo con la posibilidad de que algunos grandes artistas hayan tenido escarceos con la fotografía, pero en periodos o en circunstancias que luego han pasado desapercibidos, ¿no? Lo he hecho con pintores como Dalí, Tapies, no sé, Miró, etc., ¿no? Me gustaría enseñaros la sección dedicada a Picasso, ¿no? Entonces, se trata de inventarnos una historia y hacerla creíble. Esto, por ejemplo, lo he publicado en un libro que se titula El ojo, la cámara y la guitarra, que fue una exposición en la Fundación Picasso de Málaga, ¿no? Pero también lo he presentado en otros lugares, en Italia, en Francia, es decir, hay numerosas publicaciones que dan testimonio de este proyecto. Y la última de ellas pues, es un libro ya editado por Actar en Barcelona, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente. Picasso es un artista polivalente, es el artista por antonomasia del siglo XX, ¿no? Ni que decir tiene que su aportación como pintor es inconmensurable, pues que además pues, ha hecho escenografías, ha hecho cerámica, ha hecho dibujo, ha hecho grabado, etc. ¿Qué ha hecho fotografía? Pues algo habrá hecho, es decir, en algún momento habrá colaborado con fotógrafos, habrá sido el modelo de fotógrafos, habrá tenido vinculaciones con fotógrafos, ¿no? En cualquier caso, para demostrar que es fotógrafo, lo primero que hacemos es convertirlo en fotógrafo, ¿eh? Ya está. O sea, aquí tenemos una foto de André Villers, y simplemente le ponemos a nuestro amigo Pablo una Leica y se nos convierte en fotógrafo, ¿no? Por lo tanto, ya podemos empezar a hacer creer que Pablo Picasso también fue fotógrafo, ¿no? Entonces, además, resulta que inventamos toda una serie de material museístico, pues folletos, instalaciones, por ejemplo, en instituciones dedicadas al legado de estos artistas, en este caso de Picasso, una serie de elementos que muestran catálogos, folletos, reproducciones de imágenes de Picasso vinculadas con la fotografía, con otras que yo hago de una manera absolutamente artificial y que dejo, sin ninguna explicación, al arbitrio de los espectadores para que diluciden lo que es auténtico de lo que es falso, ¿no? Es cierto que Picasso tuvo muchos amigos fotógrafos, incluso que en los años 60 estuvo colaborando de una manera directa con uno de ellos, André Villers. André Villers vivía en Bolognesi, cerca de donde vivía Picasso, en la Provenza francesa, ¿no? Y durante unos años estuvieron colaborando. Picasso hacía unos decoupages, unos recortes de formas muy características de su universo, y entonces Villers las utilizaba como plantillas para hacer fotogramas. Es decir, que los paisajes de la Camarga se sobreimponían en unas sobreimpresiones de fotogramas fotográficos, ¿no? a las texturas, a los elementos decididos por Picasso, ¿no?
Esto constituyó un portafolio titulado Diurnos, que se publicó en 1962. Entonces, a partir de ahí, la historia que yo propongo. Imaginemos que Picasso y Villiers estuvieron trabajando en una casa, en una granja, en un mas, que llaman los franceses, ¿no? En la Camarga, durante unas semanas trabajando frenéticamente en este proyecto, pero que, seleccionaron algunas fotos, pero olvidaron un sobre con pruebas rechazadas, manchadas, que no validaron como imágenes definitivamente. Entonces, de repente, un historiador francés, Robert Dalsir, profesor en la Universidad de Aix-en-Provence, encuentra fortuitamente este sobre. Un sobre en el que habían las imágenes desestimadas por la pareja. Y, curiosamente, pues estas fotografías pues, efectivamente están dañadas, no están bien fijadas, por eso las desestimaron, por eso estaban destinadas a la basura, pero ahí quedaron y alguien las encontró, ¿no? Son imágenes que no son obras, pero que nos hablan del proceso de creación de Villiers y de Picasso, ¿no? A la izquierda tenéis una obra de Villiers y de Picasso, a la derecha otra que he hecho yo. Que he hecho yo sin copiarla directamente, ¿no? Sino simplemente imbuyéndome de un cierto universo de trabajo picassiano, y rehaciendo algo que para alguien como vosotros, que tenéis una cultura visual, enseguida surge. Con lo cual es un trabajo también irónico sobre la noción de estilo. ¿Puede alguien apropiarse de un determinado patrimonio de elementos expresivos y atribuírselo en exclusiva? Evidentemente no, es decir, que es un trabajo que incide sobre la autoridad de la firma, sobre la autoridad del estilo identificable de los artistas, y sobre la necesidad de una abertura que permite la pluralidad de expresión. Esta es otra pieza que he hecho yo, esta es una auténtica de Picasso y Villiers, y esta es otra que he hecho yo, jugando pues, con las franjas de exposición que hacemos cuando en el laboratorio analógico teníamos que comprobar pues, cuál debía ser el tiempo de exposición correcto, ¿no? Y realmente como si fuesen pruebas y materiales de trabajo. Esta vuelve a ser auténtica de Picasso, y esta es otra que hago yo pues, rememorando las ninfas, los minotauros, todo ese mundo de la tauromaquia tan preciado en el universo expresivo de Picasso. Otras que he hecho yo, y luego hago la presentación en Málaga y todos los periodistas cuelan. Es decir, yo hago una especie de rueda de prensa en la que no miento, o sea, nunca digo estos son fotos hechas por Picasso, sino que hablo de que estas imágenes hablan del proceso de trabajo del genio, ¿no? Del artista. No digo qué genio o qué artista, pero como estamos en la Fundación Picasso, pues todo el mundo sobreentiende que estoy hablando de Picasso. Pero yo nunca digo que estas fotos son de Picasso, Entonces, pues explico que son imágenes que no son obras, porque no están firmadas, pero que son unas pruebas muy valiosas por su aspecto pedagógico. Digo que no son obras. Es decir, que hay siempre un doble nivel de lectura. Mantengo un discurso en unos términos muy ambiguos, muy equívocos, y en el fondo hace que todos los periodistas al día siguiente digan obras inéditas de Picasso en su casa natal. Es decir, que el museo valida la obra, en tanto que contenedor. Y cualquier cosa que pongamos en la Fundación Picasso, o en la Fundación Dalí, o en la Fundación Miró, o en el Museo no sé cuántos, pues eso será entendido como la obra de, independientemente de que no haya allí nada que lo certifique, que lo corrobore. Es decir, que se trataba de jugar con este tipo de efectos. Voy muy mal de tiempo, o sea que voy a ir un poco más deprisa con lo que me queda. Otro caso que a mí me parece muy paradigmático de cómo la historia se escribe a base de accidentes y de elementos tremendamente aleatorios nos lo da Joan Colom, ¿no? Joan Colom es uno de sus autores que podríamos considerar
vinculados al grupo AFAL de los años 60. Colom fue un fotógrafo que durante unos 4 o 5 años fue muy activo en los años 60. Tuvo un peso muy importante. Pero en el año 2002, después de haber abandonado la fotografía durante más de 40 años, en el año 2002, el jurado del Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura decide darle el reconocimiento al premio a Colom, porque Colom en el año 64 había publicado un libro titulado Izas, Rabizas y Colipoterras, que se había convertido en un libro de culto para la generación de fotógrafos posteriores, y que había, a partir de una mostración de lo local, de lo particular, había llegado a hablar en términos universales de problemáticas y de maneras de entender la fotografía perfectamente homologables a nivel internacional. A partir de ese premio, en el 2002, el gobierno autónomo catalán le da a su vez su premio nacional, la ciudad de Barcelona le da el premio de artes plásticas a Colom, un museo en Nueva York le organiza una monográfica, la Fundación Cartier-Bresson en París. Es decir, que de repente un fotógrafo que había estado inactivo 40 años se ve en el candelero del éxito. Estupendo para él, ¿no? Pero analicemos los pormenores de ese periplo. Es decir, cómo Joan Colom de repente, de estar adormecido, de estar aletargado, entra y graba con letras de oro su nombre en la historia de la fotografía española. Bien. Estamos a finales de los años 50 y hay una familia, la familia Tusquets, una familia de editores, que compra Editorial Lumen. Editorial Lumen en ese momento es una editorial de libros religiosos y la familia Tusquets decide cambiar el rumbo de esa editorial para publicar libros infantiles. Durante unos años hacen la prueba de situarse en el mercado destinándose al público infantil, ¿no? Y a principios de los 60 deciden abrir una nueva colección editorial titulada Palabra e Imagen, en la que van a experimentar con la posibilidad de hacer libros ilustrados, concediendo la oportunidad cada vez a un fotógrafo de que desarrolle un cierto ensayo en paralelo al texto. Esta serie también, con el tiempo, se convertirá en tal vez la principal aportación española a la historia de los libros fotográficos. Habrán, como veis aquí, pues colaboraciones literarias de postín, de lujo: Camilo José Cela, Delibes, García Lorca, en fin, Cortázar. O sea, realmente grandes escritores, nombres impresionantes de la literatura, colaborando con los fotógrafos del momento, con Massats, con Miserac, con Maspont, etc. Y en 1964 sale este libro, Izas, Rabizas y Colipoterras, con fotografías de Colom y un texto de Camilo José Cela. Para el que desconozca estos términos, hay que precisar que Izas, Rabizas y Colipoterras son sinónimos de prostituta. Y por lo tanto, es un libro sobre la prostitución en Barcelona. Es un libro absolutamente magistral. Es un libro que ha pasado la historia, que está repertoriado es decir, cuando alguien hace un libro sobre la historia de los libros fotográficos, pues es una mención obligada a este volumen de Colom y Camilo José Cela. De todas maneras, este libro, que es el motivo por el que se le da a Colom, 40 años más tarde, el premio, tiene su pequeña historia. Colom es un fotógrafo aficionado que entra en contacto con la fotografía tardíamente. O sea, empieza a interesarse en la fotografía cuando ya tiene 36, 37 años. Ingresa como socio en el año 57 en la Agrupación Fotográfica de Cataluña, que era la principal agrupación en Cataluña, ¿no? Y aprende fotografía, aprende los rudimentos de la fotografía. Colom profesionalmente es el contable de una empresa. Es un personaje que cumple su horario, no sé qué, y entonces su pequeña pasión consiste los fines de semana en salir a hacer fotos.
Y lo que tiene más a mano es el centro de Barcelona, las Ramblas, y concretamente la zona portuaria, que es lo que se ha llamado popularmente el barrio chino, distrito 15, 5, Ramal, ¿no? Que es, pues, en ese momento, estamos a finales de los 50, principios de los 60, la zona pues, más canalla de la ciudad, tan canalla que es el paisaje de miserias humanas que escritores como Jean Genet o Pierre de Mandiargues eligen como escenario de sus novelas, porque realmente es un paisaje, ellos dicen, en el que la escoria humana trapichea por las callejuelas, pues, pisando textualmente sangre y mierda. Bien, en ese contexto, pues Colom se va a curtir como fotógrafo, es decir, que adquiere una Leica y hace de fotógrafo espía, ataviado con una gabardina y ocultando la cámara, es decir, sin que la presencia de la Leica fuese visible, pues él se mete en esas calles laberínticas y durante los fines de semana, es decir, en sus horas libres, se dedica a fotografiar lo que pasa en la calle. Y lo que pasa en la calle, pues, son la presencia de los niños, la presencia de las fiestas, de los ambientes populares de este tipo de cosas. Y naturalmente, pues, no solo eso, sino también pues, las prostitutas, las viejas prostitutas que populan por ahí a la búsqueda de sus clientes, todo un paisaje humano bastante particular. Estas fotografías pues, despiertan la atención de un crítico y editor llamado José María Casademont, que es en ese momento el director de prácticamente la única sala que expone fotografías en Barcelona, que es la Sala Eixerat. Y en 1961 le propone a Colom hacer una exposición. Esta exposición se titula El Carrer, la calle, y viene a ser un recuento de esa vida, de esa energía, de esa efervescencia que da la calle, toda esa fauna, en ese particular distrito barcelonés. La exposición, lógicamente, es polémica, porque mezcla pues, con los vecinos que allí viven, pues, con los que van allí a hacer negocios, el trapicheo de las drogas, los ambientes más marginales, etc., ¿no? Y luego, pues, cuando cae la noche, pues todo lo que la nocturnidad puede desarrollar. Y la exposición pues, resulta bastante, como digo, controvertida, pero el público más avezado a la imagen reconoce en esas imágenes un nuevo aliento de aire fresco que está a punto de renovar la escena de la fotografía española. Hay en ese momento otro fotógrafo, que es un personaje dinamizador de la escena barcelonesa, que es Oriol Maspons. Oriol Maspons se da cuenta de que ahí hay material de libro y decide pedir a Colom un conjunto de imágenes para llevárselos a los de Lundberg, a los hermanos Tusquets, ¿no? Y entonces los Tusquets dicen, esto efectivamente es algo como para hacer un libro y podríamos pedirle a algún escritor pues, de renombre que escriba el texto. Entonces, en la mente de todo está Camilo Jorge Cela, que acepta el encargo, pero dice que él solo quiere hacer un libro dedicado a la prostitución, que todo lo demás no le interesa, ¿no? Y entonces, sin el consentimiento de Colom, se hace un libro sobre las putas de Barcelona, ¿no? Sobre pues, las imágenes que él toma, en plan espía, imágenes con la cámara en la mano, sin encuadrar, con un gran angular, por lo tanto enfocándolo todo, y luego en el laboratorio seccionando la imagen, reencuadrando para dar cuenta de la composición definitiva. Evidentemente son imágenes cuya máxima cualidad es la espontaneidad, la naturalidad, de gente que no se sabe fotografiada
y que por lo tanto no actúa, no tiene que negociar la presencia de la cámara, ¿no? Es gente digamos, a la que se fotografía, como decía antes, en plan absolutamente espía, ¿no? Son imágenes robadas, ¿no? ¿Qué sucede a continuación? Pues que sale el libro ante el gran disgusto de Colom, al que le han mutilado el reportaje, que le han sesgado. El libro lo hace, el diseño lo hace Óscar Tusquets, luego afamado arquitecto, y Cristian Sirisi, que es el hijo de un crítico de arte muy famoso en Barcelona y el mismo pues, arquitecto, con una maqueta impecable, muy moderna para la época, y ocurre otra cosa, y es que una de las prostitutas se reconoce en el libro y denuncia, pone un proceso a Colom. Entonces Colom se asusta mucho, pero por suerte para él, en el acto de comparecencia previa en el juzgado, la prostituta no se presenta y el proceso no prospera, se desestima. Pero Colom, fondo tiene esa mentalidad de contable, se asusta tanto que decide no volver a mostrar sus imágenes. Y hasta el año 82, en el que se crea la Primavera Fotográfica en Barcelona y que se hace una exposición de homenaje a los fotógrafos de esa época y se incluyen fotos de Colom, Colom no vuelve a empuñar la cámara. Es decir, entre el 64 y el 82, Colom no hace fotos. No hace fotos, asustado todavía por las repercusiones que pueda tener ese libro. Un libro, repito, del que abjura, un libro que no reconoce como obra, que reconoce como una manipulación postiza, ¿no? Es decir, un álbum furtivo creado por otros que se han aprovechado de su trabajo. Ah, señor, pero en el año 2000 ese mismo álbum furtivo postizo es el motivo de que se le otorgue el Premio Nacional de Fotografía. Entonces, con la perspectiva del tiempo y con el reconocimiento colectivo, la cosa que de ser un libro pues, del que Colom no quiere ni oír hablar, pasa a ser algo que se reivindica y que viene a ser no sé, como redimido históricamente. Entonces, fijaos pues la paradoja de esta situación, ¿no? Un libro que en un momento dado, un conjunto de imágenes, el propio autor no se siente identificado, no la reconoce, y que luego son el motivo de que precisamente sea la razón, ¿no? El peso de su trabajo, ¿no? Y terminaría la presentación, porque repito, voy bastante mal de tiempo, con una exposición sobre la prostitución que organicé para el Centro José Guerrero de Granada, para que veamos cómo este modelo fotográfico de Colom se confronta con otros modelos documentales cuando la temática es parecida, para llegar a una manera de representar, de ilustrar, de evocar la misma problemática por una autora española, alicantina, que se llama Alicia Lamar, ¿no? Esta fue una exposición que nació de una conferencia que di, ¿no? La tesis de la conferencia era la siguiente. En un momento en que históricamente la fotografía ha funcionado en blanco y negro porque el fotógrafo tenía más posibilidades de control del resultado, ¿no? Pero hoy en día pues, las técnicas de color, y sobre todo con la fotografía digital, pues el blanco y negro ya no es una obligatoriedad técnica, sino una opción retórica, ¿no? Entonces me parecía curioso comprobar cómo la prostitución, que ha sido una temática estrella en la historia de la fotografía, desde las fotos de Belloc, a las fotos de Atget, a las fotos, en fin, de muchos grandes fotógrafos de la historia de la fotografía, Brassai, por ejemplo, pues en estos momentos, cuando eran realizadas por mujeres y no por hombres, se utilizaba indefectiblemente el blanco y negro, y no el color. Entonces la interpretación que yo daba en esa conferencia era que seguramente se debía a una voluntad de alejamiento de la iconografía que obtenemos de la publicidad, de la pornografía, de las revistas Couché, etc., ¿no? Es decir, que había una deliberada intención de
abstraer el cuerpo, de deserotizarlo. Es evidente que un cuerpo en blanco y negro es menos erótico que un cuerpo en color, con todos los matices, con todas las calidades, etc. Y que por lo tanto, en la opción de la representación monocromática subyacía una voluntad ideológica y hasta política. Entonces me interesaba ver hasta qué punto pues, había una evolución en el uso o en la adscripción a esta idea desde los años 70 hasta la actualidad. Entonces esta exposición hacía un recorrido, estábamos limitados por la propia arquitectura de la Fundación Guerrero, que no podíamos hacer una exposición de muchos autores, y al final la reducimos a 8. Entonces vais a ver como una serie de modelos fotográficos, algunos siguiendo los pasos de Colom, otros en contraposición y otros decididamente en unas parcelas que se sitúan ideológicamente como planteando una alternativa a lo que debemos entender como documento fotográfico. Susan Meiselas, una fotógrafa de Magnum, que a mitad de los años 70 publica un libro llamado Carnival Strippers. Entonces en Estados Unidos, en esa época, no sé si todavía, pues era frecuente que algunas ferias ambulantes, entre las atracciones, había un carromato de chicas que bailaban y hacían striptease, y iban pues de pueblo en pueblo siguiendo lo que para nosotros serían las fiestas mayores o las fiestas tradicionales. Entonces, Meiselas, que había estudiado antropología en Harvard y se interesaba por la dimensión sociológica de la fotografía, decide pedir permiso a los responsables de estas ferias para acompañarlas durante un par de años y poder documentar pues, no solo las actuaciones de las chicas cuando están delante del público, cuando se bailan y se desnudan, sino también en la intimidad, es decir, qué hacen cuando no trabajan, cómo es su vida privada, etc. Es evidente que la técnica consistirá en la familiaridad con este tipo de personajes y por lo tanto llega un momento en que de tanto estar ahí la cámara se hace invisible, es decir, que llega un momento de identidad, un momento de familiaridad con las bailarinas que la fotógrafa deja de ser una intrusa para convertirse en una compañera más, y de ahí pues la posibilidad de acceder a ciertas escenas íntimas, a ciertos ambientes realmente privados y a poder desvelar pues, la autenticidad de la situación. Es evidente que es un trabajo que Meiselas hace desde una posición feminista, en el sentido de que reivindica el trabajo de estas mujeres y pide que no se criminalice su actuación, es decir, que ni se las culpabilice ni se las valore desde criterios éticos o morales. El siguiente caso es otra americana, Jane Atwood, que vive en París y que hace un trabajo bastante similar dentro del reportaje tradicional. En este caso, así como Susan Meiselas sigue el movimiento de estas ferias, en este caso Jane Atwood detecta que en la Rue Saint-Denis, en París, hay un meblé, un prostíbulo especializado en sadomasoquismo y entonces también pide permiso a la madame y a las prostitutas para poder hacer fotografías mientras trabajan si los clientes lo permiten también, evidentemente manteniendo el anonimato de los clientes, pero intentando dar cuenta de una situación de la ambientación, del lugar, de los retratos de las chicas, etc. Es otro reportaje dentro de esa tradición de documentalismo social que tendría como precedente en este caso pues el París de noche de Brassailles. El siguiente trabajo, Maya Godet, mexicana, ella explica que al quedar embarazada y empezar a experimentar una maternidad futura,
pues se interesa por lo que significa justamente la maternidad y la sexualidad, y que entonces, como una reacción espontánea, recurre a quien, según ella, son las mayores expertas en sexualidad femenina, que son las prostitutas, ¿no? Entonces empieza a frecuentarlas, y de esa frecuentación pues nace un interés para documentar sus vivencias, ¿no? Es decir, la vivencia pues, de la vida, de la muerte, del dolor, del placer, de la edad, de la juventud, el envejecimiento, es decir, Paz Errázuriz, en Chile, hace un trabajo muy particular sobre dos prostitutos, es decir, dos transexuales que sufren una doble represión en el Chile de Pinochet. Por un lado, por su condición de prostitutos, y por otro lado, por su condición de transvestidos. Y eso en un clima, repito, de represión política, como fue el Chile de la dictadura, ¿no? Mary Alpern ya es alguien que se nos acerca bastante a Colombo. Su trabajo se llama Dirty Windows, ventanas sucias, ¿no? Es un trabajo que nace cuando se da cuenta de que un amigo suyo, que vive en Wall Street, en Nueva York, tiene su oficina justo delante de un garito, que es un prostíbulo ilegal, y que hay una ventana a través de la cual se ve, se vislumbra todavía, cómo pasan por delante clientes, prostitutas, drogadictos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella pide permiso a su amigo para apostarse todas las noches con un potentísimo teleobjetivo y fotografiar siempre la ventana, siempre la misma ventana, ¿no? A veces pasan cosas, a veces no. A base de espera obtiene, caza algunas imágenes que son estas dirty windows, ¿no? Entonces vemos pues desde una prostituta que se maquilla, otra que esnifa unas rayas de coca, alguien que acaba de pagar los servicios prestados, viene a ser como una especie del teatro de los acontecimientos a través de este planteamiento de fotografía de paparazzi, ¿no? De fotografía cazada a través de esa mirada panóptica del teleobjetivo, ¿no? El cliente que se pone el preservativo, la otra que se ajusta a la ropa interior, el abrazo furtivo, la esnifada, unas rayas de coca, ajustándose el tanga, en fin. Y aquí pues vemos un tipo de actuación fotográfica parecida a la de Colón, ¿no? Es decir, de esas imágenes cazadas al vuelo sin que el sujeto perciba la presencia de la cámara, ¿no? Elizabeth B. es todavía un caso más radical de lo que acabamos de ver. Elizabeth B. es una periodista feminista alemana que quiere desenmascarar todo el negocio de los peep shows y de las bailarinas de striptease en el barrio de San Paulín, Alemania, y está en Nueva York. Y entonces lo que hace es contratarse ella misma como bailarina de striptease, y entonces con una cámara miniatura fotografía a los clientes que han pagado para verla. Es decir, que sin que el cliente se dé cuenta, yo no he estado en un garito de estos, pero hay como un cristal, y entonces el cliente puede decirle con un teléfono pues qué posiciones más excitantes quiere que haga la chica, o en fin. Entonces, pues sin que el cliente perciba la presencia de la cámara, pues la periodista va haciendo fotos de los diferentes usuarios de este tipo de peep shows, ¿no? Evidentemente es un sistema muy peligroso,
porque tarde o temprano la descubren y tiene que salir para piernas, es decir, que va probando de un sitio a otro, ¿no? Y cuando publica un libro, pues lógicamente para eludir las responsabilidades legales con la visibilidad y el conocimiento de esos personajes, pues por eso deja su nombre en suspenso, en anonimato. Es decir, que sabemos que se llama Elizabeth, pero no sabemos cuál es su apellido. Erika Langley es otro proyecto interesante, es una joven fotógrafa que estudia en el ICP, el International Center of Photography de Nueva York, y que como trabajo de licenciatura quiere hacer un reportaje en un club de striptease llamado The Lusty Lady, ¿no? Y entonces acude a ese local y pide a la propietaria permiso para poder hacer fotografía, ¿no? Entonces la patrona le responde que solo entenderá lo que sucede allí si ella misma es capaz de hacerlo. Y Erika Langley acepta el reto y durante unos meses se pone a bailar striptease con las demás profesionales, hasta el punto de llegar a establecer una relación de amistad, de camaradería, y es en ese momento en la que las fotografías pueden empezar a fluir con mayor naturalidad. Y Alicia Lamarca, la última, la dejaba para el final, es una fotógrafa de Benidorm. Benidorm es uno de esos paraísos turísticos estivales, ¿no? Destruido por justamente la masificación y esas moles imponentes de hoteles, de apartamentos, etcétera, etcétera, de salas de fiesta, de discotecas, de prostíbulos, ¿no? Entonces hay uno de estos prostíbulos, el Edén, muy llamativo, con sus neones, etcétera. Entonces Alicia Lamarca plantea un trabajo que se titula Noches de San Valentín en el Edén. Y durante varios años, la noche de San Valentín, Alicia Lamarca va al Edén y fotografía las camas ya vacías una vez el cliente ha hecho el amor con la prostituta. Es decir, que son, como casi todas las fotografías, constancias de una ausencia, pero de una ausencia que de alguna manera pues, es reminiscente todavía del eco de ese amor mercenario, ¿no? Y en el fondo, pues, de la tristeza infinita que significa tener que recurrir en una noche tan señalada a un lugar como este. Fijémonos cómo, y ahí terminaría, hemos pasado del trabajo de Colom, de esa mirada de espía, de esa mirada furtiva, ¿no? De ese fotógrafo que esconde la cámara para poder captar con naturalidad la realidad, a un planteamiento de otra fotógrafa, en este caso actual, posmodernista si queremos, que no es que eluda la realidad, sino que lo que interesa a Alicia Lamarca ya no es tanto la realidad por ella misma, sino las reminiscencias, los efectos, ¿no? Lo que queda, los restos del paisaje después de la batalla. Es decir, no interesa tanto la batalla como ese efecto, esa atmósfera, esa geografía de los cuerpos, de las arrugas, de las huellas, de los indígenas. Y con esto terminaría mi presentación, simplemente con una frase que intenta resumirlo, y es que tanto la historia como la identidad son, en el fondo, pretextos para entender la imagen, y hoy en día estamos viviendo en las imágenes, y por lo tanto lo que hemos de hacer sobre todo es un esfuerzo para aprender a sobrevivir a las imágenes. Nada más, muchas gracias. ¿Alguien puede encender la luz, por favor? Gracias.
es el momento de vuestras intervenciones, que serán tan bienvenidas como las de antes. Si alguien quiere decir algo, quiere preguntar, consultar. Y si no, no pasa nada. Y si no, no pasa nada, exacto. Yo solamente comentarte que Alicia Lamarca ha sido alumna mía. ¿Ah, sí? Mi primera promoción, me llevé el proyecto de la carrera. Es mucha ilusión verla. Bueno. Tengo una pregunta que hace antes al hilo de la primera intervención, pero bueno, también has hablado de esa orfandad que tenían los fotógrafos españoles sobre la falta de referencia. Y en la primera intervención se ha hablado sobre esa especie de sitio histórica que es la Universidad Española, al no contemplar la identificación de la fotografía como disciplina. Yo quisiera saber si eso se puede ver también a la falta de corporativismo de los fotógrafos no profesionales para tirar hacia adelante con el proyecto de la fotografía y hacerla una disciplina universitaria y categorizarla definitivamente como disciplina artística. Mi apreciación es que el sector fotográfico está muy desestructurado, es decir, no hay una voz colectiva, y eso se debe seguramente a que la fotografía, más allá de ser una técnica, tal vez no da unidad a sus diferentes utilizaciones, ¿no? Por ejemplo, yo mismo pertenezco a una asociación de artistas visuales, la Asociación Española de Artistas Visuales. Mis problemáticas es la de los museos, la de los coleccionistas, ¿entiendes? En cambio, un fotógrafo de prensa tiene unos problemas cotidianos que son completamente ajenos a los que digo yo, ¿no? Entonces, un fotógrafo publicitario, o sea, hay muchos sectores en la fotografía, ¿no? Es como si dijéramos, ¿pueden unirse y plantear unas reivindicaciones comunes todos los que escriben? Hombre, es que los que escriben son desde los escritores que publican novelas, a los periodistas, a los que hacen crucigramas, a los que redactan informes forenses, etc. Es decir, que la utilización del lenguaje no da realmente una problemática común y, por lo tanto, la posibilidad de articular reivindicaciones conjuntamente, ¿no? Para suplir esa carencia se ha intentado hacer instituciones de tipo transversal, como esa efímera Fundación Española de Fotografía que existió en los años 80, ¿no? Se ha intentado, que a pesar de todo, pues efectivamente sí hay a lo mejor unos puntos en común, ¿no? Pero en estos momentos yo diría que es muy difícil. Y es que además, por desgracia, pues hay también reinos de taifas, ¿no? En la fotografía hay como unos grupos y da la sensación de que sean estancos, ¿no? De que haya muy poca voluntad de diálogo, ¿no? O sea, muchos de estos grupos se arrogan, ¿no? Que nosotros somos los fotógrafos, los otros son artistas, son periodistas, son no sé qué, que hay efectivamente una falta de estructuración. Entonces, de la propia Sí. No, yo siempre digo que los fotógrafos históricamente nos hemos hecho las víctimas, pero en el fondo somos los primeros responsables de lo que nos pasa, ¿no? Porque somos nosotros los que hemos de sacar nuestras castañas del fuego, ¿no? Entonces, si además nos peleamos entre nosotros, la matamos. Lo que me resulta curioso es, bueno, curioso no es, de hecho es una obviedad, ¿no? Pero es lo que llevamos comentando toda la mañana. Ya en mi primera presentación, luego en la intervención de Pep y ahora en la de Joan, volvemos a presentar y poner sobre la mesa lo que decíamos antes, que es esa tremenda ubicuidad social que tienen los fotográficos, es lo que hace que se sitúa a veces en el terreno de lo común, por no decir de lo vulgar en muchos casos, ¿no? Con unos usos sociales completamente democratizados y populares, y en otras en el plano de lo elevado, la fotografía entendida como arte, como la fotografía de autor, la fotografía profesional, etc. Entonces es lo que él decía, que
unificar, hacer una sola voz reivindicativa de esa brutal ubicuidad social, me temo que es difícil. Pero existen otras áreas, en otros medios, que tienen esa ubicuidad social tan brutal. ¿Y cómo está la situación en ello? Bueno, el texto. El texto es tan ubicuo como la imagen y en cambio, pues, yo diría que presenta también esa parcelización y es normal, porque a lo mejor es un error pensar que hay que hablar de una manera global como fotógrafo, ¿no? El hecho de utilizar una cámara y de hacer imágenes con lo que llamamos el aparato fotográfico nos da algún denominador en común. A lo mejor no, más allá de que nos gustaría que los precios fuesen, que tuviese una cuestión así un poco corporativa, económica, ¿no? Yo cuando he notado este tipo de unidad ha sido delante de problemáticas de mercado, curiosamente, ¿no? Por ejemplo, a finales de los años 70, cuando empezó a anunciarse la desaparición de los papeles varitados, ¿no? Que el papel plastificado, el resin coat, parecía que iba a suplir a los papeles tradicionales de blanco y negro, pues hubo un movimiento bastante transversal de toda la fotografía diciendo eso será una pérdida para el sector y hay que movilizarse, ¿no? Pero aparte de casos así, de que la tecnología, de que las firmas, o sea, las Kodak, las grandes empresas productoras del sector amenacen con el cierre o con la desaparición de algunos de los productos que siempre hemos considerado de primera necesidad para la fotografía. Aparte de eso, por lo que respecta a cuestiones de tipo político, teórico, tal, no ha habido nunca. De todas formas, en el ejemplo que has buscado, que te preguntaba, ¿existe otra ubicuidad social equivalente a la nuestra, la fotografía? Y has dicho, lógicamente, la del texto. Pero sin embargo, en el texto todo está perfectamente jerarquizado, es decir, se entiende perfectamente por parte del gran público, incluso por el público erudito, estudiantes, pues que puede haber un congreso sobre determinados aspectos de la filología o de la literatura, un análisis estilístico de autores o de movimientos, etc., y que no lo haya, o que lo haya, pero de escritores de crucigramas, pero como que todo está perfectamente jerarquizado y perfectamente ordenado, ¿no? Y el orden siempre tranquiliza, ¿no? Sin embargo, en nuestro medio existe todavía ese magma difuso que no se para bien y que además, bueno, genera esta problemática que hasta ahora un poco no sabemos dónde estamos a nivel de estudios profundos y de universidad, etcétera. Está todo por hacer, ¿no? De todas maneras, también puede haber ahí una cierta presunción por nuestra parte en la medida en que a nosotros nos parece ahora, porque estamos debatiendo el tema de la fotografía, que la fotografía es un territorio muy extenso y en realidad a lo mejor es solo una pequeña provincia de la imagen, de la comunicación visual. En ese sentido, pues, si nos consideramos como una parcela de la imagen, ya hay toda una serie de órdenes, ¿no? De jerarquías, ¿no? Que a nosotros como fotógrafos nos parezca que las que nos conciernen son todavía escasas y digamos que hace falta trabajar para que se profundice más, ¿de acuerdo? Pero si miramos los estudios de la imagen, de televisión, de imagen digital, etcétera, etcétera, pues pensemos eso, que la fotografía en el fondo no es más que un apartado. Es decir, que yo creo que aquí hay una doble estrategia, ¿no? Por un lado, hemos de reivindicar la importancia histórica que tiene la fotografía y ganar cotas de visibilidad pública, académica, institucional, etcétera. Pero por otro lado, tampoco hay que ser excesivamente pesimista, victimista, ¿no? Porque
podemos hacer hoy un corte y decir, bueno, pues tampoco estamos tan mal, ¿no? Porque estar bien o mal siempre es en relación a algo, ¿no? Hablaba de los años 70, pero estamos ahora en el 2008, ¿no? Ha habido un avance importante. Se puede contrarreplicar diciendo sí, pero mientras nosotros hemos avanzado así como han avanzado los demás, de acuerdo, pero tampoco olvidemos de dónde partimos, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? O sea, no hay que bajar la guardia, ni mucho menos, hay que trabajar para que la fotografía esté mejor implantada técnicamente, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo la manía de decir que el nivel de fotografía de un país se mide por las tesis doctorales de fotografía que se publican. En ese sentido, pues en España se publican muy pocas, ¿no? se leen muy pocas. Por tanto, quiere decir que todavía no hemos alcanzado un nivel de normalización, ¿no? Pero bueno, por lo menos se leen algunas, hace poco no se leía ninguna, ¿no? Es decir, y además, también, ¿con qué nos hemos de comparar? Si nos comparamos con Francia siempre quedaremos mal. Ahora, si nos comparamos con Marruecos estamos estupendamente. Entonces, todo es como quieras ver el vaso, si medio lleno o medio vacío, ¿no? Sí, de todas formas, en tu profesión, cuando has dicho, quizás la fotografía representa un pequeño apartado de todo lo que es el mundo mediático de la imagen, ¿no? Porque hay imagen, cine, televisión, etcétera, que sí que está bastante más como reglamentado, institucionalizado, más investigado, como que hay como unas conversaciones de estudio más desarrolladas por esos otros ámbitos. Pero es paradójico porque resulta que estos son medios postfotográficos, ¿no? Que en definitiva han nacido de la fotografía. Parece como que la fotografía se queda ahí aparte, sin derecho a rigor teórico, y sus derivados resulta que nacen ya con con un interés por el propio estudio del medio, pues en cine, en televisión, en medios en general, pues están siendo mucho más estudiados que la propia historia, que en definitiva les dio origen. Y eso es una paradoja también histórica. Bueno, sí, eso. Efectivamente es paradójico, ¿no? De todas maneras, bien, otra vez cabría discutir hasta qué punto la fotografía, si no tiene ese reconocimiento académico, es porque tampoco se le reconoce a lo mejor una identidad específica. O sea, tú dices cine y tal, televisión, bueno, a lo mejor el cine es fotografía que se mueve. Lo he dicho de otra manera, la fotografía no es más que fotos fijas de una película, y que por lo tanto ya estaría englobado en lo que es el cine, que es una disciplina pues, que ha tenido mayor implantación social, etc. Es decir, que hay diferentes maneras de concebir eso, ¿no? Por eso yo digo, de acuerdo, vamos a hacer esfuerzos para que la fotografía gane espacio en la universidad, en los museos, etc. ¿no? Pero eso tampoco quiere decir que no tenemos ningún espacio. Bien. Bueno, podemos seguir haciendo un ping-pong aquí, pero no es plan porque siempre se llama eso. ¿Por qué siempre que se habla de la fotografía en el mundo académico nos visitamos a la universidad? Cuando hay por lo menos 3 titulaciones en enseñanza media relativa a la fotografía. Si no se habla de eso. Y me parece que se preocupe mucho de que la enseñanza de la fotografía, como se está haciendo ahora, tenga un cierto mínimo prestigio. Sin embargo, la universidad, que no hay nada, y la enseñanza media que lo no se ve mucho interés. Bueno, tampoco yo entendía, el tema era no tanto la enseñanza dedicada a formar fotógrafos, sino una enseñanza dedicada a la investigación de materias fotográficas, ¿no? Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, los mismos profesores de fotografía que están en FP o en escuelas de arte, yo no sé si en la universidad pasa lo mismo, decían que no había fotógrafos, que eran historiadores del arte o de los departamentos, que los departamentos están tampoco parece que hasta
sepan de fotografía. Y eso al final a lo que lleva es que no haya mucha más investigación, porque desde un principio tampoco hay interés en que la investigación sea de la base. Pues fíjate, yo no soy muy especialista en ese tema, de hecho no lo conozco bien, ¿no? Pero lo poco que conozco es que me da la impresión de que precisamente de lo poco que hay arreglado, o sea, que son los pocos estudios que hay arreglados. Y si están así, el panorama vuelve a ser... No, si eso no me refiero nada, aunque está arreglado, sin embargo, cuando habláis de formación en fotografía, no se habla de la enseñanza media, y por otro lado, aunque está arreglado, bueno, habría mucho que discutir sobre cómo está arreglado y sobre la movilidad que hay dentro de cómo se está arreglando. Sí, tengo entendido que cuando se aprueban los planes de estudios para esas enseñanzas, ocurre una década después ya de que se hubieran concebido, con lo cual ya cuando se aplican están ya obsoletos, ¿no? O sea, muchas de esas escuelas pues con laboratorios de fotoquímicos a estrenar y en el contexto en el que estamos, ¿no? En el que no se sabe si esa es una vía práctica, ¿no? de formar a un alumno, ¿no? Teniendo en cuenta el mundo en el que estamos, ¿no? O de formar a un alumno o de crear una base a partir de la cual se pueda investigar después, a partir de la cual se pueda realizar trabajo que no necesariamente tenga que estar englobado dentro de un departamento universitario. Bueno, pues llegamos a un acuerdo todos. De todas formas, hay que entonar el mea culpa, como bien dice, somos responsables de lo que hemos hecho, históricamente hablando, claro, y bueno, y ser también más optimistas, es decir, estamos consiguiendo cosas. Desde luego, esta mañana también hablábamos de que una de las vías de institucionalización de la fotografía se nota que ha cambiado en 2 o 3 décadas muchísimo, que es la de la exhibición pública de imágenes fotográficas. Yo recuerdo en los años 80, a principios de los 80, yo tener que ir, por ejemplo, a Londres para ver una exposición de Winogrand, que me fascinó. Y sin embargo, ahora aquí cualquier joven o jovencita española puede acudir hasta en ciudades de la periferia, no hace falta que sean grandes capitales, y siempre alguna exposición puede ver en alguna galería también, incluso en museos, etc. Es decir, que por esa vía hay una cierta normalización ya, y hay, pues, se ha conseguido algo y hay que tener, por tanto, una valoración positiva y no tener ese pesimismo histórico de los fotógrafos, ¿no? Pero bueno, de todas formas, queda mucho por hacer y precisamente uno de los ámbitos es el que nos reunía hoy en estas primeras jornadas, ¿no? Que es el ver cómo estaba la cosa en los planes de estudio universitarios, que ya nos ha dicho Pep cómo estaba, y por tanto queda mucho por hacer, con un punto de una visión más positiva de las cosas, pero con mucho trabajo todavía por hacer, bastante. Y no sé si nadie más quiere intervenir, pues a Joan le tengo que hacer una pequeña entrevista ahora, o sea que acabamos con las sesiones de hoy, ¿vale? Y mañana nos vemos a las 9, ¿vale? Y os haré, pues eso, una sesión sobre bibliografía y hablaremos también de la fotografía como área de reflexión humanística o teórica, ¿vale? Mañana a las 9 nos vemos.